Desde la pasada semana y la semana anterior, el Banco Central inició un grupo de medidas tendentes a estimular la economía dominicana. Inició lo que regularmente conocemos como una política monetaria expansiva. En primer lugar, el Banco Central pues liberó unos 21.000 millones más unos encajes que quedaban ahí, unos 22.000 millones de encaje legal para ser utilizado por la banca en el financiamiento de ciertos sectores, vivienda, el sector exportador, la industria, microempresas, consumo, hipotecario, y unos días después anunció la disminución de su tasa de política monetaria. Esto lo hizo sobre todo justo, se habían producido algunos comentarios de la clase empresarial en esos días sobre el sentimiento de una economía que estaba un poquito apretada. De hecho, el Banco Central, en un comunicado reciente, pues sacó a relucir la cifra de crecimiento del segundo trimestre con un crecimiento de 2.7%, que cuando nosotros vemos de los últimos 4 años un crecimiento promedio superior al 6.5%, obviamente que el 2.7% es una desaceleración importante de la economía. Ante un escenario como este, pues el Banco Central decide estimular un poco la economía. Yo quiero analizar eso, digamos, paso por paso. Por un lado, nosotros nos encontrábamos en una situación que los economistas a veces llamamos como que había liquidez, se sentía por indicadores específicos que había liquidez en el mercado, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú analizabas esos elementos de liquidez, de dónde venía la liquidez, te dabas cuenta que gran parte de esa liquidez estaba siendo acumulada en una institución financiera que era Banco de Reserva, porque sobre todo estaba siendo caracterizada por unos balances promedio en depósitos del gobierno de más de 23.000, 24.000 millones de pesos por encima del promedio de los últimos 12 meses de los depósitos que regularmente mantiene el gobierno central en la banca, con lo cual obviamente eso generaba una liquidez, sobre todo en la institución donde maneja el gobierno estos excesos de liquidez. Ante una situación como esta, obviamente quizá era esperable que la economía y el crecimiento del crédito pues y las tasas de interés, digamos, disminuyeran ante una situación de liquidez, de tener ahí más de 25.000 millones de pesos en liquidez en la economía. Sin embargo, en los últimos meses, a pesar de que se notaba estos niveles de liquidez, la tasa de interés habían bajado, pero no habían reaccionado de manera importante a estos temas de liquidez y obviamente, digamos, eso responde a eso. En ese escenario, además, nosotros cuando tú analizas, digamos, agregados monetarios, como es el dinero que la gente mantiene líquido para gastar en el día a día, nosotros estábamos observando que, por ejemplo, el M1, que es el agregado monetario, es un agregado monetario básico de dinero, de cómo se comporta la economía y la liquidez que la gente tiene en la mano, estaba creciendo por el orden del 1.7%, 1.6% en términos nominales, lo que si tú obviamente le añades la inflación, estamos hablando que en términos reales estaba casi decreciendo en 2%. Pero cuando tú también te vas, por ejemplo, a los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos y tú agarras el ITEBI y tú quitas ciertas operaciones específicas de esta institución, también en las ventas y en esos ingresos se estaba comenzando a ver un poquito esta desaceleración de la economía. En ese sentido, y como lo había hecho en ocasiones anteriores, pues el Banco Central toma la siguiente decisión. El Banco Central, o la política monetaria y la regulación monetaria exige a las instituciones financieras que de todos los depósitos que reciba se guarde un porcentaje de estos depósitos en el Banco Central, que es lo que sirve luego ante crisis para salvar a los pequeños ahorrantes. Con el tiempo, en los últimos 10, 15 años, el mejoramiento de la regulación y de las normas prudenciales de la banca ha hecho que en muchos países este porcentaje, que era por encima del 20%, en países que está prácticamente en cero, eso ha bajado mucho. En República Dominicana, pues es todavía por regulación un 20%, pero el Banco Central lo que hace es que dice, mira, de ese dinero que tú me tienes que pasar, yo te voy a dejar que siga contando como encaje, pero yo te lo voy a disponer para que tú lo prestes a la tasa que yo diga, porque obviamente mientras tú lo tienes parado en el Banco Central te está ganando 0, entonces yo te lo voy a poner disponible para que tú lo prestes a una tasa entre 8 y 9%, que fue lo que hizo el Banco Central, hasta 9% para vivienda, te lo voy a poner disponible para que tengas una liquidez a un costo prácticamente 0 a la banca y lo pueda prestar a un costo accesible de manera que el sector privado pues se vea motivado y pueda acceder a este tipo de financiamiento. Pues esa fue la primera medida que el gobierno lo hizo. Fueron unos 20.000 millones distribuidos casi de manera similar entre el sector exportador,
el sector vivienda, el sector comercio y el sector de consumo y vehículos. Si tú analizas, Andy, los desembolsos totales que ha tenido la banca en los primeros 5 meses del año, te das cuenta que ese estímulo equivale alrededor del 9.8% de ese total de desembolsos que la banca tuvo en los primeros 5 meses del año. O sea que estamos hablando efectivamente de menos de un mes de desembolsos como tal cuando tú ves este estímulo. Pero sin embargo, cuando tú lo analizas con el pasado, donde se han tenido situaciones similares, pues ciertamente el mercado reacciona, y sobre todo por las tasas a las que se da eso. Justo cuando provoca este estímulo, y lo que hace es que baja en la práctica la tasa efectiva de encaje legal. Cuando toma esta decisión y baja esta tasa, 2 días después anuncia que reduce su tasa de política monetaria. Esa tasa de política monetaria no es más que la tasa a la cual, o la tasa de referencia a la cual, digamos, los bancos colocan con respecto a esta tasa los excesos de liquidez, ¿verdad? Se fija una tasa de política monetaria por debajo de la cual se establece la tasa a los que el Banco Central le paga a los bancos el dinero que tienen disponible, digamos, todas las noches, que es lo que se conoce como depósito overnight, y por encima, un porcentaje por encima de esta tasa, es a la tasa que el Banco Central le presta a la banca para que manejen su falta de liquidez y este tipo de cosas. Entonces, el Banco Central baja esta tasa de política monetaria, con lo cual se hace menos atractivo para la banca tener excesos de liquidez. Y lo que hace es que le dice, mira, quiero desincentivar a que tú tengas este exceso de liquidez y que te parezca, digamos, más atractivo también. Tenemos que notar, Andy, que todo esto ocurre en un escenario de incremento de morosidad en la banca. Entonces, cuando tú estás ante un escenario donde las tasas de morosidad te han aumentado 100, 150, en el caso de tarjeta de crédito han aumentado muchísimo las tasas de morosidad, pues lo que tiende a suceder cuando aumentan estas tasas de morosidad es que la banca comienza a apretar los parámetros de cómo prestarle. Entonces, tú tienes una economía que viene creciendo, un poco explicado también por este incremento en el acceso al crédito, y que de repente la banca, los parámetros para prestar, suba esos estándares, y obviamente eso también va a limitar la capacidad de crecimiento del crédito y por ende la capacidad de consumo y la capacidad de demanda que tiene la economía. Entonces, el Banco Central, en este sentido, lo que hace es que baja esa tasa de referencia y le dice, sí, es muy atractivo que tú tengas el 5% aquí en el Banco Central, a cero riesgo, tus excesos de liquidez, déjame yo bajarte esa tasa para que obviamente sea menos atractivo tú tenerlo aquí y obviamente lo lleve ahí. Las tasas han reaccionado, ya venían bajando, tenemos que decir que ya las tasas venían disminuyendo, porque además veníamos de una situación en la que se cumplían unos pagos y unos vencimientos del Banco Central, el cual el Banco Central no desmonetizó en su totalidad. O sea, sí sacó una subasta, pero no desmonetizó toda esa liquidez que entraba, con lo cual ya le estaba dando algo de liquidez a la economía. Ese escenario, tanto de liberalización de encaje como de disminución de tasa de política monetaria, las dos cosas al mismo tiempo, la última vez que lo vimos en el primer cuatrimestre del año 2013. En abril más o menos del año 2013. Que se hizo luego de una reforma tributaria. Es que se hizo luego una reforma tributaria y de un primer trimestre que fue un crecimiento prácticamente de cero. ¿Verdad? Y se dio esa política de estímulo, tanto de liberalización de encaje y al mismo tiempo de la reducción de la tasa de política monetaria, la que luego obviamente tuvo en ese escenario, se subió, inclusive luego la tasa de política monetaria volvió y se bajó, porque claramente que todo esto conlleva en el corto plazo y en el tiempo a un incremento de las importaciones, a un incremento de demanda de dólares también, y tiende entonces a presionar un poco el tipo de cambio. O sea, es una política que es muy efectiva en el muy corto plazo, pero que nosotros hemos visto en el tiempo que sus efectos quizás no van más allá de 2 meses en términos de estímulo. Obviamente que una vez que se estimule, y este trimestre, Andy, es un trimestre regularmente bajo en actividad económica, el tercero. Estamos viendo que el segundo ya venimos con un 2.7 de crecimiento económico, y el tercer trimestre yo entiendo que el Banco Central en este escenario pues claramente incentiva ahí. Ese tema de los depósitos del gobierno, Andy, te dice claramente que uno de los elementos que también está explicando esta desaceleración de la economía es un gobierno que está gastando menos. O sea, porque este exceso de depósitos lo estamos viendo desde el mes de marzo, desde el mes de abril.
que se comienza a abrir esta brecha, con lo cual este estímulo del gasto público quizá no esté entrando como siempre ha entrado, y el efecto spillover de eso en toda la economía pues tampoco se está sintiendo tan bien. Entonces ciertamente yo creo que va a tener sus efectos en las tasas, hay que esperar a ver cómo reacciona, digamos, el tipo de cambio, y con eso obviamente su efecto sobre la inflación y obviamente sus efectos sobre el crecimiento. En el pasado mostró tener efecto muy rápido sobre las tasas de crecimiento, y obviamente que entiendo que es una respuesta, digamos, a ese entorno. Sí, hay varios elementos adicionales que pueden haber influenciado en el menor ritmo de actividad económica, porque cuando uno descompone y ve las ventas, cuáles son las ventas que pueden haber subido por encima de lo normal en el primer semestre. Ya la DGI publicó lo que fue el primer semestre sector por sector. Uno observa que en el ámbito de combustibles hubo un fuerte aumento, pero ahí tiene un componente de restauración de los niveles de precio que habían caído en los años anteriores de manera significativa, y ahora se recuperaron un poco, aunque volvieron a caer ligeramente ya en la postrimería del segundo trimestre de este año. Pero con todo, ahí no hay duda que si usted tiene que las personas y las empresas tienen que disponer de más recursos para comprar la misma cantidad de combustible, uno esperaría que entonces tienen menos recursos para gastar en otros bienes y servicios. Ese es un elemento que uno debe ponderar y entender del por qué quizás se comienza a notar una desaceleración. Ese es un elemento. El otro elemento que tú planteas, Jacqueline, y es verdad, uno nota en el primer semestre un nivel de gasto total del gobierno que cuando uno lo compara con el mismo periodo del año pasado, enero-junio del 16, el aumento es muy marginal, unos 292 mil millones enero-junio 2017 contra en ese mismo periodo del año pasado 286 mil. Estamos hablando de prácticamente 6 mil, 7 mil, 6 mil millones de pesos más. 6 mil millones de pesos más, estamos hablando 2.3% de crecimiento nominal. Con una inflación más o menos en esa vecindad, quiere decir que prácticamente el gasto público uno lo advierte prácticamente como en el plano real, como en un plató, como que no se ha movido, y eso explica el por qué hay una mejora en las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, usted tiene que los ingresos tributarios del gobierno han pasado de unos 225 mil millones en enero-junio del 2016 a 252 mil millones en enero-junio del 2017, o sea, un crecimiento significativo de más de un 10%. Entonces, si usted recauda más, pero está gastando lo mismo, tenemos un sector público que está ahorrando más que el año pasado, y si usted ahorra más, eso tiene una de sus repercusiones es que hay una caída en la demanda agregada en el ámbito de lo público. Visto así, uno le puede añadir toda la incertidumbre que ha generado un semestre muy caldeado en cuanto a las perspectivas y las incertidumbres en el ámbito político, con todos estos casos que se han estado debatiendo en la opinión pública, que son casos que han sacudido hasta cierto punto los espíritus animales de los inversionistas y los consumidores, que dicen, bueno, espérate, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Estamos viendo manifestaciones en las calles que no estábamos viendo en años anteriores, esto es nuevo para nosotros, conviene posponer decisiones de inversión, decisiones de consumo, hasta ver lo que va a pasar. No hay duda de que eso es algo que de alguna u otra manera tiende a desacelerar la demanda agregada. También vimos en un principio de año, y hay que decirlo, un proceso de colocación de títulos por parte del Banco Central bastante agresivo, bastante acelerado, y eso realmente es un factor que
que tiende a retraerle liquidez a la economía. El banco ha tenido una combinación de perseguir meta de inflación, pero que la obtiene en buena parte también con la meta de tipo de cambio implícita con que se ha manejado. Este es un país que combina mucho, o sea, el usar el tipo de cambio como ancla de toda la estructura general de precios de la economía. La decisión hasta cierto punto de tú depender menos de la política monetaria contraccionaria que menos le cuesta al Banco Central, es algo que debe ponderarse con cuidado, porque nosotros tradicionalmente hemos tenido en los últimos años, no sé qué tú piensas ya aquí, pero un problema serio en el ámbito cuasi fiscal. Y una de las políticas que el banco en el pasado utilizaba para hasta cierto punto mantener el cuasi fiscal en un ámbito de razonabilidad era: recojo dinero de la manera más barata. ¿Cuál es? El encaje. Claro. En el momento en que yo digo, bueno, voy a depender menos de la política que me sale más barato para hacer contracción monetaria y descansar más en la política más costosa de hacer restrictividad monetaria, que es la colocación de títulos, el panorama es complicado de cara al futuro. O sea, el banco tiene que ponderar los pros y los contras de ese tipo de política, porque el problema nuestro es que en la medida en que tengamos colocaciones cada vez más fuertes de títulos de deuda del banco a tasas de interés relativamente altas, estamos acentuando el problema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que en lo que va, no sé cómo ha ido más o menos en lo que va de año, pero quizás hay estimados preliminares. Estamos hablando de prácticamente unos 27 mil millones en el periodo enero-junio, el resultado cuasi fiscal del Banco Central, eso con relación al año pasado, que fue de 23.500, de nuevo ahí vemos un crecimiento del déficit cuasi fiscal del 13 al 14%. Entonces, son cosas también que debemos tener en cuenta, o sea, son decisiones que se toman para en un momento estimular. Uno tendría que ponderar hasta qué punto quizás ir más lento en la colocación de títulos del banco, ser menos agresivo, se podría ver también como una medida de estímulo, y esa tiene la ventaja de que me mejore el cuasi fiscal. Entonces hay que ponderar lo uno con lo otro. Yo no estoy tan claro de que la mejor vía es sacrificar el instrumento de menor costo monetario para el banco. Pero quizás el banco entendió que había que combinar esto de la reducción de tasa de política monetaria con la del encaje, porque muchas veces ha sido efectivo. Es efectivo quizás para estimular, pero no es buena noticia para el cuasi fiscal, porque le resta ahora capacidad al banco. Si tú estás bajando la tasa de política monetaria, estás bajando el encaje, estás perdiendo grados de libertad de actuar por el lado de la colocación, con una colocación a un ritmo más bajo, y en consecuencia tenemos que prepararnos para seguir con este ritmo de colocación de deuda a tasas altas, que sin lugar a dudas no ayuda a la política de tener un resultado consolidado del sector público en un rango de razonabilidad. Vamos a pausar un momento y regresamos con el tema.